Vamos a grabar. Hoy estoy aquí con mis nietos en Paso Las Garzas, en San Rafael de Alajuela, límite con Belén. Entonces los nietos nunca me han oído cantar, entonces voy a cantar el Salmo 145. En mi corazón hay mucho agradecimiento por lo que nuestro Dios ha hecho y hará por nosotros. Dice así, Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Otra vez. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Voy a orar un momento. Bendito Padre Celestial, gracias por tu presencia. Señor, leyendo la palabra, tú nos enseñas que en este momento, en este instante, hemos levantado un altar delante de ti, Señor, y estamos, por la promesa escrita en la palabra, estamos enfrente del trono de la gracia. Enfrente está Dios Padre, a la mano derecha de Dios Padre está Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y en medio de ellos dos, tu Santo Espíritu. Señor, como dice tu palabra, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso está en Isaías 53, versículo 1. Dice tu palabra, Señor, que para poder entender, para poderte ver por medio de la palabra, para poder tener un corazón agradecido, para que realmente se active en nosotros el verdadero arrepentimiento, para que los nietos puedan entender que tú estás vivo, que tú estás aquí en este momento, que tú eres súper, pero súper poderoso, y que tu mano protectora y que los ángeles y que el ejército de Jehová está alrededor de este hogar, Señor Falcón, y de las personas que están escuchando este audio, y que esta cobertura también alcanza a papá que está en Ciudad de Panamá. Señor, por eso, Señor, ¿cómo no agradecerte por todas las cosas que tú haces, Señor?
Fernando y Antonio, los nietos, y los otros nietos, Eva, Alicia, Lucía, están creciendo y están también bajo tu protección. Señor, dice la palabra que tu ejército acampa, son soldados sumamente poderosos. Señor, un día de estos tú nos vas a permitir tener una visión, tú nos vas a abrir ese espacio para poder ver los soldados que acompañan a las familias que van a escuchar este audio. Señor, realmente son sumamente poderosos, tienen una espada y sale fuego de su boca y de sus ojos y brillan grandemente y la oscuridad sale huyendo. Señor, bendice a mis nietos, bendice a las personas que van a escuchar y extiende tu brazo poderoso, Señor, para quitar de en medio de ellos el pecado de muerte, que es esta serpiente, y el pecado de no muerte, igualmente, Señor. Y para los que ya hemos sido salvos del pecado de muerte, quítanos el pecado de no muerte, para que nuestro testimonio tenga mucha autoridad delante de las personas. Te doy gracias, Señor, porque tu mano poderosa ha entrado en el corazón de los nietos y de mi núcleo familiar, de mi metro cuadrado, y ha sacado este enemigo que ha estado molestando el corazón de la familia y de las personas que están escuchando. Y tú, Señor, has tomado este espíritu inmundo, malo, oscuro, malvado, y lo has encerrado en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y tu Hijo Jesucristo lo ha derrotado, Señor, con muerte de cruz, y lo ha encerrado en el infierno y está encerrado. Gracias, Señor, por la salvación. Ahora, Señor, ábrenos los oídos y los ojos y el entendimiento para poder entender la palabra que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer aquí en en Hechos, capítulo 2. Es que Hechos, capítulo 2. Mateo, vamos a leer, Lucas, Juan. Vamos a leer desde el versículo 37. Desde el versículo 37. Hechos 20. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 37, pero vamos a leer desde una frase final. Hechos capítulo 2, versículo 37. 37. Vamos a leer una palabra. Y vamos a ponerle entendimiento a esta palabra. En estos días, curiosamente, mi mamá me ha dicho, léame Hechos. Pero un día estos que me lo dijo, ya yo no escuché, léame Hechos, sino que yo ya escuché como la voz de Dios que me dice, lea y estudie el libro de Hechos. Necesito que esté al tanto del libro de Hechos. Y he empezado a leer el libro de Hechos. Entonces vamos a leer aquí una palabra. Dice así. Ahí en el 37, voy a esperar que Hechos capítulo 2, 37. Voy a leer ahí, aquí en el puro final, dice así. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Lo tienes ahí, Fer? 2:37. Sí, al final del 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos. Ve qué bonito. Los que están en Ciudad de Panamá, los que van a oír luego este audio, están lejos de mí. Dice, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, salvaos de esta generación perversa. Solo esa palabra, salvaos, es suficiente para entrar dentro de Jesucristo. 41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sobrevenía temor a toda alma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían sus posesiones y sus haciendas, y las repartían a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si lo leemos así como lo hemos leído y no explicamos qué pasó antes, entonces nos cuesta mucho entender. ¿Qué pasó en el libro de Hechos antes? Que 120 hombres estaban reunidos en el aposento alto, y dice que vino un gran viento, sobrevino un gran viento muy fuerte, y después de que este viento entró en el aposento alto, les aparecieron a 120 personas unas llamas de fuego aquí. Dice que eran como lenguas de fuego. Ellos estaban en oración. Dice que, y fueron todos, dice, versículo 3, versículo 2, capítulo 2 de Hechos, dice, y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó, dice aquí llenó todo el apartamento, toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabe qué bonito, Antonio? Que entre ese ventolero y que usted se asoma al espejo y usted se da cuenta que aquí tiene una lengua de fuego. Y empiece a hablar en mandarín. Empiece a hablar en mandarín. ¿Qué más hay que hablar? Portugués. Alemán y portugués. Entonces sigo. Todo eso estaba pasando en el libro de Hechos. Porque el Señor Jesucristo, antes de partir, antes de que entrara en una nube y ya no lo vieran más, Él dijo, no os vayáis de Jerusalén, ¿verdad? Quedaos aquí y reúnanse y estén juntos.
porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y entonces ellos no se fueron de Jerusalén. O sea, no se vayan de Belén, no se vayan de Alajuela, no se vayan de donde ustedes vivan. Quédense ahí reunidos, porque el Espíritu Santo los va a tomar con poder. Y los que seguían a Jesucristo eran como 120 personas. Porque aquí dice aquí, Hechos capítulo 1, versículo 15. Y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, abre paréntesis, el número de nombres juntos, el número de nombres juntos era como de 120. Me llama la atención, hasta ahora lo veo, dice el número de nombres, no dice hombres, dice nombres. Versículo 15, Hechos 1, 15. Esto quiere decir que cuando Jesucristo caminaba en la tierra, siempre lo acompañaban 120 nombres. Hasta ahora veo eso. Tengo que estudiar a ver qué más quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no solamente los 12 apóstoles, sino que a 120 yo le quito 12, ¿cuánto quedan? Ahora me dice. Entonces, es interesante. Y ellos estaban reunidos. Entonces, estos 120 nombres fueron llenos del Espíritu Santo, y estos 120 nombres, menos 12, a 120 le quito 10, quedan 110, le quito 2 más, quedan 108, claro, quedan 108, pero le tengo otra historia. Uno de ellos muere, entonces ¿cuántos eran? 107, claro, 107. Estos hombres que conocían a Jesucristo perfectamente, que habían estado con Jesucristo 3 años, estaban reunidos. Todos ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les ponía la capacidad de hablar en otros idiomas. Porque cuando ellos se reunieron, yo con inglés me conformo. Cuando ellos se reunieron, estos 120, también se reunieron muchos hebreos, pero que venían de muchas ciudades y que hablaban otros idiomas. Entonces, para iniciar la iglesia, había que predicarles el evangelio en el idioma que habían crecido. Eran hebreos, pero habían nacido, aquí dice, habían nacido en otras ciudades, y entonces hablaban otro idioma, pero ellos escuchaban en su propio idioma el evangelio, y estaban confundidos. Y estaban tan confundidos porque no solamente decían, pero son hebreos, pero hablan mi idioma, pero no solamente mi idioma, sino que varios idiomas. Y entonces dice 19, Hechos 2, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ¿verdad? O sea, ellos podían ver muchas maravillas que estaban pasando. Entonces, como ellos estaban tan impactados y ya su corazón estaba listo, entonces ellos le preguntaron a Pedro, varones, ¿qué haremos? O sea, ellos dijeron, bueno, sí, están pasando muchas cosas lindísimas. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Entonces Pedro les dice, ahí en Hechos 2, les dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: salvaos de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así arrancó la iglesia. Arrancó de un solo golpe con 3,119 personas. Así arrancó. En la primera predicación de Pedro, ¿verdad?, nacieron de nuevo 3,000 almas, dice aquí. Así arrancó. Y como eran de varias ciudades, entonces esas almas que eran de varias ciudades fueron y extendieron el Evangelio. Así es como arrancó la iglesia. Entonces, para terminar, quiero explicar, como yo siempre digo, el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es, Antonio, regresar al cielo. ¿Cómo regresar? ¿Cómo regresar al cielo, Fernando? Entonces vamos a regresar al cielo. Pero para regresar al cielo no podemos nosotros regresar solos. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos lleve al cielo. O sea, toda la Biblia está hablando de regresar al cielo. Toda la Biblia. Entonces, la manera de regresar al cielo es por medio de el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Si no hay remisión y si no hay arrepentimiento verdadero, entonces Jesucristo no nos mete en su cuerpo y no podemos regresar al cielo. ¿Y qué es arrepentimiento verdadero? Sofía pregunta, ¿qué es arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero hoy en día, el grueso de las personas lo confunden con remordimiento. Entonces, remordimiento es como, por ejemplo, cuando Sofía, que quería regalarme algo, ¿verdad?, y al final no me lo regala porque se le entra la codicia, ¿va? Y entonces yo me voy y entonces ella dice, ¿por qué no le regalé a mi papá, ¿verdad?, la computadora que usa Fernando? Entonces Sofía siente remordimiento, pero eso un dolor por algo que se hizo. Que Sí. se hizo y que no debió de haberse hecho. Exacto. Pero el arrepentimiento que dice la Biblia no es remordimiento. El arrepentimiento de la Biblia es lo siguiente. Remisión de pecados significa que remisión viene de remitir. Entonces, si esto negro que tengo aquí, que es una mascarilla, digamos que esto es el pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado está aquí, en el corazón de Antonio. Entonces, remitir el pecado es el brazo de Jehová, coge el pecado de Antonio, ¿verdad? Lo coge, lo saca y lo trae el brazo poderoso de Jehová, y digamos que la abuelita es Jesucristo. Entonces lo mete en Jesucristo. En el cuerpo de Jesucristo. Entonces es remitir, o sea, es mover del corazón de Antonio, moverlo al cuerpo de Jesucristo. Eso es remisión.
Y arrepentimiento significa que la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos revela que nosotros no merecemos ser salvos. Y que en nosotros el problema no es el pecado que cometemos, sino el problema de nosotros es que no sabíamos que ese pecado que cometíamos no era producido por nosotros, sino que era producido por la serpiente. Ese pecado que teníamos. El pecado que teníamos, el pecado que se manifestaba en nosotros, no es producido por nosotros. Por ejemplo, cuando Antonio se pone malcriadito, es porque la serpiente lo domina. Y entonces él coge aquí y hace... Es la serpiente. Entonces, Antonio tiene que arrepentirse, no porque es malcriado como mamá, sino que Antonio tiene que decir, yo no sabía que esta serpiente es la que me hace enojarme. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y esa serpiente se llama pecado. Esa serpiente se llama pecado. Entonces, tenemos que tener presente constantemente el verdadero arrepentimiento, porque se nos olvida. Si nosotros constantemente tenemos el arrepentimiento presente, se activa en nosotros un agradecimiento, porque nosotros no somos capaces de dominar la serpiente. Más bien la serpiente nos domina a nosotros. Constantemente tenemos que arrepentirnos y decir, otra vez me engañó la serpiente. Y decirnos, otra vez Jesucristo me salvó. No porque Él nos salva constantemente, sino que a nosotros se nos olvida que Él ya nos salvó. Entonces, ser arrepentido bíblicamente es reconocer constantemente que iba por un camino equivocado. Que íbamos equivocadamente queriendo agradar a Dios, porque hacíamos todo el esfuerzo humanamente para no mentir. Pero ese es un engaño, eso es un engaño. Nosotros siempre vamos a mentir. El problema no es que yo mienta, el problema es que la serpiente, el pecado, me vuelve a engañar y yo vuelvo a mentir. Y el arrepentimiento se cierra el círculo cuando el Espíritu de Dios nos vuelve a recordar y nos dice, no se preocupe, ya Jesucristo canceló eso también. Entonces, tener el verdadero arrepentimiento constantemente es tener agradecimiento por la salvación y por la obra que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, me es necesario morir. Me es necesario morir. Aquí está hablando de la muerte. En Hechos 2 dice, 31, Hechos 2:31 dice, viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, si Jesucristo fue resucitado, quiere decir que antes murió. Y si murió, significa que Él murió teniendo ahí adentro en su cuerpo el pecado. Por eso es importante compartir constantemente la palabra. Y termino con esto por el tema del audio. Dice 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué significa el 46? Dice que partiendo el pan de casa en casa. ¿Qué quiere decir? Que de casa en casa iban evangelizando según la doctrina de los apóstoles. Aquí dice. Porque dice, por ahí dice que la doctrina de los, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, por ahí está. Entonces, dice que de casa en casa repartían el pan. ¿Qué significa? Que de casa en casa hablaban del cuerpo de Jesús. Ellos iban a una casa nueva y presentaban a Jesucristo con un cuerpo poderoso para que el pecado de esa casa lo metieran en el cuerpo de Jesús, lo metieran en el pan de Jesús. Porque el pan es reflejo del cuerpo de Jesucristo. El pan es reflejo del cuerpo de Jesucristo. Entonces dice que repartían el pan. ¿Qué significa? Lo partían. El Señor Jesús dice en 1 Corintios capítulo 11, dice que este pan es mi cuerpo, el que es partido por vosotros y para vosotros. ¿Qué significa? Que este cuerpo tiene que morir, porque ahí adentro está el pecado y va a morir. Va a morir. ¿Y a dónde lo lleva? Al infierno. Porque aquí dice, que su alma no fue dejada en el Hades. Que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Me estoy refiriendo al 31. O sea, que él fue, en la muerte él fue hasta el infierno. Dejó a esta serpiente, a este pecado, en el infierno. Pero el Espíritu de Dios lo resucitó y lo trajo de vuelta. Amén. 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 Entonces, por eso es que cuando aquí dice que 45, y vendían sus posesiones y sus haciendas y las repartían a todos, como cada uno había de menester. ¿Qué es lo que hay que entender? Que el Señor Jesús en una parábola dice, haced amigos con las riquezas injustas. ¿Qué significa? Que las posesiones y las haciendas tienen que servir para tener recurso, gasolina para ir de casa en casa. Tener una casa grande para reunir amigos y familiares y predicar el evangelio. De eso está hablando. De eso está hablando. Y dice, partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Teniendo favor qué es? La Biblia enseña que nosotros tenemos que hacer amigos, gastar dinero, gastar tiempo, gastar posesiones para luego repartir el pan, o sea, repartir el evangelio. Y dice, cuando nosotros repartimos evangelio, vea qué lindo lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice, habían de ser salvos. ¿Qué significa? Que hay algunos que no van a ser salvos. O que no eran salvos en ese momento, pero que iban a hacerlo. También. Y dice que aquel día fueron añadidos 3,000 almas. ¿Qué quiere decir? Que había más de 3,000. No sé cuántas almas habían, pero de todas las que habían, 3,000 nacieron de nuevo. Fueron libres de pecado. Entonces, una campaña enorme, pero de casa en casa, sin irse muy lejos. No se vayan de aquí de Jerusalén,
No se vayan de aquí de Belén. Prediquen aquí de casa en casa, aquí en Las Garzas. Paso Las Garzas, que estamos aquí. Este abuelo vive allá en Desamparados, allá en Desamparados. Los que están escuchando este audio, donde están escuchando, tienen que repartir el pan, o sea, repartir el evangelio. Voy a terminar con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú le pones entendimiento a la palabra. Señor, hoy en día, muchas personas de todo tipo de disciplinas y pensamientos y filosofías y seguimientos del orden espiritual o no espiritual, sociales, políticas, de todo, utilizan tu palabra para justificar lo que quieren justificar. Yo he encontrado, Señor, escuchando líderes, he escuchado que justifican lo que quieren justificar con la palabra. Un día yo me puse a pensar, pero yo también hago lo mismo. Utilizo la palabra para justificar la remisión del pecado. Uso la palabra para justificar que Jesucristo murió y resucitó. Uso la palabra para justificar regresar al cielo. Uso la palabra para evangelizar. Uso la palabra para que yo sea usado por el poder de la palabra para que muchas personas puedan nacer de nuevo. Yo uso la palabra, igual que un ateo usa la palabra para justificar su ateísmo, y así sucesivamente. Pero hay una gran diferencia. Tú nos permites usar la palabra para justificar cómo regresar al cielo, cómo obtener la remisión del pecado. Porque toda la Biblia solamente de eso está hablando. Por esa razón a mí me da seguridad el usar la palabra con motivo de la predicación de el perdón del pecado. Porque el perdón del pecado significa que si esta persona tiene el pecado, es la mala noticia, significa que si muere, entra al infierno. Esa es la mala noticia de tener el pecado. Pero si esa persona tú la llames y le pones entendimiento, y tú me usas o tú usas a otro siervo, otra persona, para justificar el regreso al cielo con base en la palabra, y tú le das la revelación a esa persona que está escuchando, esa persona le son remitidos sus pecados. Queda listo para regresar al cielo. Ahí está la gran diferencia. No podemos por nada desviar el objetivo que es remitir el pecado al cuerpo de Jesús, morir juntamente con Él y resucitar juntamente con Él para entrar al cielo. Gracias, Señor, por la salvación de los nietos, de todos los nietos de la familia Falcón, la familia Marín y la familia de mi hijo Roy, el núcleo familiar, y ahí, Señor, todos los que tú estás agregando por medio de estos estudios bíblicos. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.